Bueno, Tente, muchísimas gracias lo primero por atendernos. Hoy te tenemos en calidad de quien ha sido bombero, quien ha sido rescatista en montaña, quien ha sido rescatista también en Gaspar Arroyo. Me imagino que como la profesión siempre se lleva por dentro, ¿no?, de alguna manera, que no nos podemos desvincular, estarás pendiente de todo lo que ocurre estos días en Venezuela. Pues sí, la verdad es que cuando sucede una cosa de estas lo ves un poco, en mi caso por lo menos, desde la perspectiva del bombero, que he sido durante 30 años, no tal vez como una persona normal que te afecta más la parte del drama. Yo lo veo más desde un punto de vista más técnico, por decirlo así, ¿no? ¿Qué se estará haciendo? ¿Qué se puede hacer? Sí que lo estoy siguiendo, lo que los medios de comunicación me llega, claro. Aparte del punto de vista técnico que nos decías, de que estáis entrenados para estas situaciones, cuando llegáis a un rescate, por ejemplo aquí en la montaña, o como tuviste la oportunidad aquí en la tragedia de Gaspar Arroyo, me imagino que la cabeza también hay que mantenerla entrenada, ¿no?, que también te puede jugar una mala pasada. Yo no sé qué pueden estar pensando ahora tus compañeros bomberos allí rescatando gente. Efectivamente, hay que separar la parte emocional de la parte de tu trabajo, ¿no? Si te implicaras emocionalmente en todos los rescates o en todos los dramas que un bombero o cualquier rescatista de cualquier tipo pues está implicado, pues acabaríamos locos. Entonces tienes que dejar a un lado esa parte emocional y centrarte en la parte más técnica, ¿no?, que es intentar solucionar de la mejor forma posible el accidente, el rescate, lo que sea que estás implicado en ese momento, ¿no?, ya sea un accidente de tráfico, un derrumbe, un terremoto. Pues Gaspar Arroyo no dejó de ser como un pequeño terremoto, pequeñísimo terremoto, pero bueno, un derrumbe de un edificio de los que habrá cientos, miles en este terremoto ahora mismo en Venezuela, ¿verdad? Con todas las horas que han pasado, una vez, por ejemplo, que pasan 72 horas, ¿qué posibilidad hay de encontrar una persona viva? Bueno, hay una curva de supervivencia, igual que la hay en los aludes, pues la hay en las personas atrapadas por un derrumbe de un edificio, ¿no? Es una curva que al principio es altísima, de la posibilidad de supervivencia, pero que al cuarto de hora ya empieza a caer, y evidentemente a las 72 horas no es vertical, pero casi, ¿verdad? Digamos que a partir de las 72 horas el encontrar a alguien vivo ya es casi entra dentro del milagro, de la anécdota, ¿verdad? Posible, que se han dado casos, pero ya muy difícil. ¿Cómo es un poco la organización sobre el terreno cuando llegáis, por ejemplo, a una zona derrumbada? ¿Cómo se empieza un poco? ¿Cómo repartís? Me imagino que, bueno, lógicamente, si hay gente que se escucha, ¿no? Un perro, que por ejemplo veíamos otro día en Venezuela ladrando, os lo ponen fácil, pero si no, ¿cómo es un poco funcionar sobre el terreno? Habría que hablar un poco primero de la macroorganización, ¿no? Cuando llegan los equipos ahí de rescate, pues tienen que ponerse a las órdenes de la coordinación del país, evidentemente. Esto también es complejo porque hay muchas veces que acude, todo el mundo puede ayudar, pero no todo el mundo puede rescatar. Esto hay que diferenciarlo, ¿no? Ayudar todo el mundo. Cualquiera puede donar dinero, donar mantas, donar lo que sea, eso es ayuda. Rescatar es más complicado. ¿Por qué? Porque hay veces que un exceso de grupos de rescate en una zona, más que ayudar, puede hasta estorbar, ¿no? Si los equipos esos de rescate que llegan a esas zonas no son absolutamente autónomos y empiezan a consumir recursos del sitio donde llegan, imagínate que llegan perros súper especializados, pero hay que movilizar a esos perros, hay que darles de comer a él y a todos los guías, hay que llevarles de un sitio para otro, no tienen medios, la ayuda que aportan es muy poquita, ¿no? Pensemos que todos los medios que han llegado allí son totalmente autónomos, como debe de ser, etcétera, etcétera. Pues una vez allí se ponen se coordinan entre ellos y con la autoridad local y se les asignan zonas para trabajar. Luego ya en la zona de trabajo exclusiva de donde van a trabajar, pues evidentemente lo primero es el escuchar, el ver, sería lo más sencillo. Generalmente cuando llegan los grupos de rescate, desgraciadamente eso ya casi no se puede hacer, porque eso ya lo han hecho los habitantes de la zona, los vecinos, los familiares de la zona, y ya lo que hay que empezar es con un trabajo más específico, ¿no? Los perros es lo mejor,
evidentemente. Hay perros que detectan vida y otros que no, que lo que detectan ya son cadáveres o personas no vivas. Y luego hay otros medios tecnológicos como micrófonos, georradares, etcétera, etcétera, un montón de cosas que, aunque son muy bonitas y realmente son efectivas, pero son más lentas que los perros. Los perros es lo mejor que hay, tanto en avalanchas como en derrumbes de edificios y en terremotos, en cosas de estas, es lo mejorcito que hay, ¿eh? Y claro, una vez que el perro marca una zona, o que por esos medios que te digo tecnológicos se sabe o se sospecha que hay una persona viva, pues entonces ya llega el trabajo duro de que hay que mover todas esas toneladas de escombros que hay encima de ellas. Depende del, pues tendrá que ser con maquinaria pesada, con maquinaria ligera, siempre con la seguridad de los intervinientes para que no se les derrumbe encima todo lo que ellos están levantando o haya peligros adicionales. Bueno, es un trabajo complicado, laborioso y contrarreloj sobre todo. Nos decías, bueno, lógicamente que todos los bomberos estáis formados para el rescate, pero yo no sé si luego los que, por ejemplo, estuviste con un grupo de bomberos que fue hasta Haití, en aquella desgracia también que sucedió en aquel terremoto. Yo no sé si luego ellos siguen formándose o tienen una formación más específica para hacer frente a estos. No todos los bomberos tienen o tenemos formación para todos los tipos de rescate. Un bombero ya muchas cosas tiene que hacer, un bombero urbano, por ejemplo, ¿no? de una ciudad de España, pues tiene que saber de accidentes de tráfico, de ascensores, de accidentes industriales, de fuegos, evidentemente, de todo tipo, exteriores, interiores. No se puede abarcar absolutamente todo. Entonces, generalmente hay luego especialistas o gente que les gustan ciertas cosas. Por ejemplo, no todos los bomberos son guías caninos, ni muchísimo menos, ¿no? Evidentemente hay personas que pueden ser bomberos o no, especializados en adiestrar los perros y en trabajar con ellos. No todos los bomberos están especializados en derrumbes y en estas cosas. Hay grupos que sí, incluso para poder asistir a estos dramas o estas emergencias internacionales, hay unos grupos de bomberos que generalmente incluso abarcan no ya solo un parque, sino que son bomberos de muchos parques que se agrupan para ir. Tienen que tener acreditaciones de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, para que puedan tener, digamos, la titulación para poder trabajar en estos sitios, ¿verdad? Ya te digo que no todos los grupos, no todos los bomberos, igual que no todos los policías, ni todos los guardias civiles, ni toda la UME, todas las personas de la UME está especializada en este tipo de siniestros. ¿Cómo viviste aquello de Haití y los compañeros que marcharon para allá? Yo, mi especialidad nunca ha sido, mi especialidad siempre ha sido más el rescate en montaña, y no fui porque realmente había gente mucho más preparada que yo para ir a Haití. Fueron muchos compañeros en aquella época del grupo de rescate, que no solamente abarcábamos el rescate en montaña, sino que teníamos perros de rescate tanto en avalanchas como en siniestros de este tipo, y fueron para allá, para Haití, y la verdad es que fue muy emocionante porque consiguieron rescatar muchas personas, ¿eh? Recuerdo incluso una fotografía, me viene ahora a la memoria, de Félix, de uno de los compañeros que fue, con un niño de 2 o 3 años que rescataron, que salió en todos los periódicos de tirada nacional, porque fue pues muy emocionante, ¿no? Y evidentemente recibían todo el apoyo desde aquí. Fue relativamente rápido la salida, porque eso es lo fundamental. Porque, como bien has dicho, a las 72 horas ya la curva esa es casi vertical. Si esos grupos de rescate tardan 48 horas en salir de España para llegar y ponerse a trabajar, eso es lo que a mí me reniega mucho, ¿no? Que haya tantas trabas, muchas veces burocráticas, otras veces son de logística y esas son insalvables, pero cuando esas trabas son simplemente pues, de falta de un papel, de una autorización, a mí eso me pone malo, ¿no? Porque es que estoy viendo que allí la gente está muriendo y estas personas están aquí paradas en un aeropuerto pudiendo estar allí salvando gente, ¿no? Entonces eso a mí me pone malo. Tu especialidad es la montaña, ¿no? Además por razones también obvias, que también tendrá sus propias peculiaridades en los rescates, y me imagino que habrás vivido también momentos complicados. Sí, es muy distinto, ¿no? Yo lo llevo bastante mejor. Por ejemplo, la faceta del rescate en montaña más similar tal vez a esto de un terremoto sea la de las búsquedas, cuando hay un desaparecido, que es laborioso,
también con el paso de las horas disminuye las posibilidades de encontrarle vivo. Un sepultado en una avalancha es muy similar a esto, es una labor de búsqueda muy, muy laboriosa y a largo plazo, ¿no? Yo eso lo llevo mal. A mí me gustan más los rescates cuando hay una persona en un sitio y sabemos dónde está, y aunque sea muy complicado el rescate, pero sabes, no es la incertidumbre de decir qué habrá pasado, dónde estará. No, hay que sacarle de este sitio y es de noche y hay que ir con una camilla durante 15 horas hasta él, hace mal tiempo y el helicóptero no te puede hacer un rescate directo y te deja aquí, tienes que llegar hasta él. Bueno, pero eso es como más de acción, ¿no? Menos de incertidumbre. Y ese tipo de rescates a mí me gustan más, pero evidentemente hay de todo, ¿no? Y van saliendo cosas, y durante los 8 años que estuve trabajando en el grupo de rescate, pues hubo anécdotas de todo tipo, desde búsquedas laboriosas y que se dilataban mucho en el tiempo, a cosas muy difíciles y que había que hacer en el momento con helicóptero, etcétera, etcétera, que puede parecer muy llamativo, pero que no, realmente, generalmente no es tan complicado. Bueno, pues de todo, ¿no? Y luego, pues afortunadamente, la mayoría de rescates eran cosas sencillas, pues que era pues acceder por tierra o a través del helicóptero a rescatar a una persona, pues pero bueno, que estaba en un sitio inaccesible, pero que no era unas cosas excesivamente complicadas, ¿no? Por fortuna, esos son los rescates más habituales. Tente, hablábamos antes del entrenamiento mental, ¿no? De intentar pensar con frialdad en estas situaciones, pero me imagino que luego en casa te lleves, ¿no? Algunas cosas o algunas situaciones igual más duras, ¿no? Que luego pues se te quede ahí grabado. Hay cosas que te impresionaban, sobre todo pues al principio. Con el tiempo pues te vas endureciendo o vas teniendo esos recursos psicológicos para separar las dos cosas, ¿no? Cuando te cambias en el parque y dejas allí tu equipo, pues intentas olvidarte, no siempre lo consigues. Yo recuerdo, por ejemplo, que llevaba muy mal los siniestros con niños. Cuando las víctimas eran niños, ya fuera mortales o no mortales, cuando había implicados niños yo lo llevaba muy mal, pero evidentemente pues hay que superarlo, ¿no? Y sobre todo cuando hay una catástrofe muy gorda, pero no hay muertos ni heridos graves, acabas dándote cuenta que no pasa nada, que las cosas que se solucionan con dinero no son problemas. Recuerdo siempre una anécdota de una familia, el matrimonio joven con un niño pequeño, que tendría 6 años, por ahí. En una carretera se les incendia la autocaravana en la que van, salen corriendo, la caravana, cuando llegamos nosotros, nada, era como la ceniza a un puro, como se suele decir, ¿no? Absolutamente no quedaba nada. El pobre niño lloraba desconsolado porque se le habían quemado los juguetes, a mí se me encogía el corazón. Pero le decía al padre, mira, venimos ahora mismo de un accidente de sacar a un muerto. Eso sí que es un problema. Vosotros no pasa nada. Si no es dentro de un año, sea dentro de 2, vais a compraros otra caravana, estáis los 3 divinamente y aquí no ha pasado nada, ¿no? Lo fastidiado es cuando hay víctimas. Cuando solo son daños materiales, no pasa absolutamente nada, por gordos que sean y por mucho que te afecten, evidentemente, ¿no? Pero la vida es lo más importante. No sé si lo de Gaspar Arroyo también os dejó un poco de huella profunda a los que lo vivisteis, porque era como una tragedia colectiva, ¿no? Que nos dimos cuenta igual en Palencia en ese momento que podían ocurrir cosas, ¿no? Que podía haber más personas implicadas en una tragedia. En el Parque de Bomberos de Palencia hubo un antes y un después de Gaspar Arroyo. Igual que hubo un antes y un después, por ejemplo, de las inundaciones, cuando todo el polígono y demás son siniestros tan gordos y tan dilatados en el tiempo que afectan no solo al Parque de Bomberos, a Palencia entera la afectó, ¿no? Supongo yo que para la policía, para todo el mundo que intervino, hubo un antes y un después de estos siniestros, ¿no? Y sí, sobre todo en una ciudad pequeña como Palencia, pues fueron siniestros que tuvieron repercusión en toda Palencia, porque el que no conocía a alguien allí tenía un familiar allí, nos conocemos todos y entonces nos afectó a todo Palencia, no solamente a los intervinientes.
¿Qué consejo les darías a tus compañeros que están ahora rescatando en Venezuela para que luego, bueno, pues no les pese? Yo no sé si os ayuda luego a hablar entre vosotros. Sí, generalmente, por ejemplo, recuerdo que con los compañeros que estuvieron en el terremoto aquel, al volver tuvieron apoyo psicológico. Creo que es importante, porque puede parecer que, bueno, que eres duro, que estás acostumbrado a estas cosas, que cuando vienes se te va a olvidar, pero yo creo que la ayuda profesional es importante. Y sé que los psicólogos, por eso son psicólogos, evidentemente, porque tienen recursos y métodos para ayudarte en ese estrés postraumático, o como lo quieras llamar, ¿no? Que después de un siniestro de esta envergadura es muy aconsejable y yo creo que es muy conveniente. Sí, que las heridas que no se ven, ¿no? También hay que cerrarlas. Efectivamente. Pues Tente, muchísimas gracias como siempre por charlar contigo, por acercarte aquí hasta la 8 Palencia. Muchas gracias. Encantado.